Bueno, vamos a presentar las escuelas que están hoy acompañándonos. Estamos las dos jefaturas, Claudia Pico, jefa del Departamento de Secundaria y Técnica de Zona Norte, y yo, Sandra Valesio, de Secundaria y Técnica de Zona Sur. Si te parece, Claudia, sí, cómo no, vas a nombrar las escuelas que nos acompañan de Zona Norte, así vamos haciendo un recorrido de la provincia de norte a sur. Bien. En primer lugar, buenas tardes a todos y a todas, y gracias por sumarse a esta convocatoria y a este espacio compartido que en esta oportunidad se amplía y nos hace posible encontrarnos, más allá de hacerlo intercircuital e interregionalmente, también hacerlo desde zona norte y zona sur. De zona norte específicamente están participando 38 escuelas. Yo las voy a mencionar. Está la Escuela 2010 IDESA de la localidad de Ataliva, 2020 San Isidro Labrador de Santa Rosa de Calchines, 2044 Santa Ana de la localidad de Gesler, 2047 Los Colonizadores de Santo Domingo, 2049 Padre Juan Deón de Puerto Gaboto, 2050 Monseñor Vicente Saspe de la localidad de Emilia, 2052 Doctor Alcides Rivero de la localidad de Ambrosetti, 2057 San José de Calasanz de Malabrigo, 3002 Fray Justo Santa María de Oro de Zenón Pereira, 3003 Mariano Moreno de la localidad de Margarita, 3022 CETAC de Tacural, 3023 San José de Calasanz de la localidad de Ramona, el aula radial de la escuela 3028 Inmaculado Corazón de María de la localidad de Franc, 3053 San Francisco Javier de San Javier, 3130 Santísima Virgen Niña de Florencia, 3178 Nuestra Señora del Calvario de Galvez, 8015 Urbano de Iriondo del Niño Jesús de San Justo, 8040 General San Martín de la localidad de Humberto Primo, 8084 Mariano Moreno de Cañada Rosquín, 8090 San Agustín de Carlos Pellegrini, 8093 San José de San Jerónimo Norte, 8095 Santa Clara de Zaguier, 8101 Inmaculada Concepción de Román, 8103 José Manuel Estrada de Piamonte, 8115 San Antonio de Gobernador Crespo, 8116 Nuestra Señora de Guadalupe de Calchaquí, 8118 Pedro Lucas Funes de San Vicente, 8125 José Manuel Estrada de Las Toscas, 8128 San José de Felicia, 8138 Justo José de Urquiza de San Martín de las Escobas, 8157 Sagrado Corazón de San Jorge, 8159 Juan Bautista Alberdi de la localidad de Elisa, 8161 Mariano Moreno de Santa Clara de Buenavista, 8121 Providencia de la localidad de Providencia, 8182 Centenario de Humboldt de la localidad de Humboldt, 8214 Eliseo Videla de la localidad de Videla, el aula radial de la escuela 8224 Nuestra Señora de Lourdes, que está ubicada en Recreo, 8237 Regional Tostado de la localidad de Tostado y 9054 Santa Teresita del Niño Jesús de la localidad de Ercilia. Esas son las 39, perdón, yo dije 38. Son 39 escuelas de zona norte que son únicas en la localidad o únicas al menos de gestión privada. Bueno, vamos a seguir con el sur para que todos sepan quiénes estamos, pero ya contamos con la presencia en esta sala del director provincial, el doctor Rodolfo Fabucci, del supervisor general, profesor Ricardo González, y de nuestro invitado que bueno, amablemente
va a estar con nosotros en esta reunión el subsecretario de nivel secundario, el profesor Gregorio Vieto. Así que bueno, termino la presentación para que todos sepamos entonces qué escuelas están aquí en la sala. La escuela 2070 de San José de Rufino, 8160 Juan Manuel Estrada de Centeno, la escuela 8163 San José de Chabás, la escuela 8215 Leopoldo Lugones de Sanford, la escuela 2009 Immanuel Kant de San Jerónimo Sur, 2072 el Centro de Formación Rural El Ceibo de Los Nogales, la escuela 3038 Nuestra Señora de Luján de Pérez, la 8119 Nuestra Señora de Fátima, también de la localidad de Pérez, la 8216, Centro de Formación Rural Rueda, de Santa Teresa, la Escuela 8218, Centro de Formación Rural El Chañar, de Teodelina, la Escuela 8236, también Centro de Formación Rural Los Nogales, de Arequito, el Instituto Superior 9073 Estrada, de Santa Teresa, la Escuela número 3099 Dante Alighieri de Las Rosas, la Escuela 3154 Dante Alighieri de Las Parejas, la Escuela 8120 Nuestra Señora de las Mercedes de Montes de Oca, la Escuela 8155 San José Obrero de Roldán, la Escuela 8167 de Zavalla, la Escuela 8192 de JB Molina, la Escuela 9003 Sagrado Corazón de las Rosas, la Escuela 3004 San José de Villa Cañas, la Escuela 3029 San José de Amenábar, la Escuela 3134 Niño Jesús de Puerto San Martín, la Escuela 8092 de Carmen, la Escuela 8137 de Chovet, la Escuela 8170 Juan 23 de Oliveros, la Escuela 3007 de Figuera, la Escuela 8082 Comercial Verabebú de la localidad de Verabebú, la Escuela 8097 Santa María Goretti de Arroyo Seco, la Escuela 8135 Nuestra Señora de Luján de Peirano, la Escuela 8154 Santa Justina de Álvarez, Escuela 8173 Juan 23 de Caferata, la Escuela 8175 San Francisco de Alcorta, la Escuela 9156 Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Chañar Ladeado, la Escuela 9088 Virgen de la Merced de Firmat, la Escuela 2064 Niño Jesús de Praga de Carcarañá, Escuela 8075 Santi Espíritu de Santi Espíritu, la Escuela 8121 de Murphy, la Escuela 9086 Paul Harris de Roldán y la Escuela 8072 Niño Jesús de Praga de Carcarañá. También son 39 escuelas de zona sur que nos están acompañando y les agradecemos mucho. Bueno, vamos a dejar al director provincial, el doctor Fabucci, para que nos haga unas palabras de apertura antes de comenzar el encuentro. Sí, buenas tardes a todas, todos, ¿cómo les va? En todo caso, si a vos te parece, Sandra, no sé, pero tal vez darle la palabra a Gregorio, que acompaña como subsecretario de Educación de Secundaria. Si Gregorio no te veo, pero seguramente que estás. Si querés tomar vos la palabra y después sí, algunas palabritas compartir con ustedes, si les parece. Yo les comento que bueno, Gregorio sabe que nos salude, Gregorio, así también lo conocen y se presenta. Sí. Después hacemos, él sabe que tenemos preparado, digamos, un orden, digamos, del día, que va a ser luego de la presentación del segundo documento, del tercer documento del grupo consultor y jefaturas. Después vamos a socializar algunas propuestas y experiencias y él después retoma haciendo como su alocución. Sí. Bueno, saludo, por lo tanto, buenas tardes, queridos compañeros, queridas compañeras, un gusto verlos. Les agradezco infinitamente la oportunidad de estar con ustedes en esta jornada, construyendo esta nueva escuela secundaria que nos toca construir, que nos toca ser sujetos de la historia ante el escenario de esta tragedia universal. Tratar de ver la cuestión optimista. El otro día pensaba, hoy nosotros que tenemos que construir y escribir el guión de esta nueva escuela secundaria, no tenemos un manual o un libro donde fijarnos cómo han hecho compañeros docentes de otras épocas. Por ende, es una situación de vértigo, de angustia, de un montón de sentimientos que se entrecruzan, pero uno de esos sentimientos también es el de la alegría, digamos, ¿no? ¿La alegría en qué sentido? Que dentro de muchos años, nuestros compañeros docentes en el futuro
van a leer el libro que nosotros escribamos sobre cómo piloteamos, como dicen los chicos, la pandemia. Así que eso, en cierto sentido, es algo auspicioso, es optimista, es algo que nos deja en la historia, digamos. Lo que pasa que ahora tenemos ese enorme desafío de ver cómo vamos a construir esa historia de esa nueva escuela secundaria que indudablemente la vamos a llevar adelante los docentes. Los docentes vamos a decidir si la nueva escuela secundaria que se viene, que por un lado no va a ser ni buena ni mala, sino que va a ser inevitable, porque la pandemia nos ha interpelado de muchas formas y ha mostrado muchas falencias del nivel secundario que ya existían antes, digamos, pero que ahora se hicieron un poquito más visibles. Y vamos a tratar de construir una nueva vuelta a esa escuela, pero una nueva vuelta que va a fracasar estrepitosamente si nosotros intentamos, bajo todo punto de vista, volver a aquella escuela que dejamos en 2019. Porque como dice el querido Negro Dolina, no se puede volver a ningún lado. A esa escuela no vamos a volver nunca. Y ese enorme desafío que tenemos nosotros los docentes de construir esa nueva escuela y de transmitir ese mensaje a la comunidad educativa en general de que podemos volver a la presencialidad, pero a la escuela, aquella del 2019, ya no vamos a volver. Vamos a volver a una escuela renovada que la única forma de construirla va a ser entre todos, con la mirada situada de cada uno de ustedes. Así que bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo la invitación y por supuesto me quedo toda la jornada para escucharlos. Gracias, Gregorio. Ricardo, si querés para la apertura, así escuchamos y después bueno, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Bueno, Rodolfo, Gregorio, gracias por estar. Bueno, la verdad que me sorprende gratamente tener una convocatoria de este tipo, es decir, estamos en 78 escuelas presentes. Un saludo muy grande a la jefatura y también a nuestros supervisores, que sé que están acompañándonos, que están en el día a día, que están en la trinchera, como decimos nosotros también. Adhiero a lo que decía Gregorio en lo que va a ser esta jornada de trabajo. No quiero dejar pasar un hecho que tiene que ver con el grupo consultor, ese equipo o grupo consultor que nosotros tenemos armado de DESPEP, que tiene la misión o la función de ayudarnos a pensar, ¿no? Esos documentos no son dogmas, no es la doctrina, sino que son disparadores para que juntos reflexionemos y pensemos sobre la escuela secundaria que queremos, que creemos que puede ser posible y que necesitamos para hacer efectivo esto que nosotros decimos hace mucho tiempo, que somos docentes e instituciones garantes de derechos. Eso por un lado. Y la otra cuestión que tiene que ver de que uno al venir de un pueblo siente que en este momento se encuentra con un montón de compañeros de pueblos, ¿no? Porque acá está representado el interior, no están las grandes ciudades. Entonces me parece que si nosotros queremos caminar hacia una escuela secundaria que sea inclusiva, no podemos dejar afuera a las pequeñas escuelas como han sido, como la que me ha tocado trabajar a mí, bueno, están acá los compañeros de Puerto Gaboto, la 2049, nosotros conocemos lo que es venir desde los pueblos del interior, es decir, de escuelas de 100, 150, 120 alumnos, y que muchas veces por la vorágine sus voces no llegan como la misma potencia que puede llegar las escuelas que tienen 1000, 1200 alumnos u 800 alumnos. Bueno, esa fue también la idea de generar este espacio. En este espacio donde también estén representadas todas las voces y que la potencia sea la misma y que nosotros vivamos en carne propia con el relato de ustedes cuáles son las demandas, cuáles son las necesidades, cuál es la realidad, qué cosas debemos cambiar y qué cosas muchas veces tenemos que mejorar o acentuar en el sistema educativo que hoy nos toca conducir. Así que bueno, un poco traerles ese reconocimiento a las escuelas del interior que han sostenido durante tanto tiempo el sistema, decirles que es un espacio para que reflexionemos, para que pensemos juntos, para que aportemos, para que levanten la mano, para que digan, porque este es el espacio a construir. Así que bueno, muchas gracias y les deseo una jornada muy productiva y muchas gracias a la jefatura por organizarlo.
Gracias, Ricardo. Bueno, ya un poquito les adelanté cómo vamos a estar organizados. Ya va a volver Gregorio a tener la palabra y van a poder ustedes también hacerle las preguntas que crean pertinentes, porque está dispuesto a responderlas, así que nuevamente nuestro agradecimiento. Vamos a hacer una presentación, quizás alguna de las escuelas ya han tenido oportunidad de recibir y de tener con ustedes el tercer documento que ha realizado el equipo consultor. Sabemos que nos venimos acompañando con algunas herramientas que nos parecían interesantes e importantes para que ustedes contaran. Estos documentos que tuvimos una primera versión, una primera aparición en el mes de marzo, que acompañó un poquito el tema de cómo recibimos a los chicos, siempre pensando en clave de afectividad, cómo los recibíamos, cómo íbamos a retomar el vínculo en la presencialidad, aunque sea en la alternancia. Luego nos empezó a preocupar un poquito también el tema de qué proyecto educativo se le podía ofrecer en este nuevo formato que teníamos en este 2021, y apareció el documento 2 con algunas propuestas y con algunos, digamos, ya modelos de propuestas que se habían puesto en marcha, siempre pensando en que es una herramienta donde hay preguntas, donde ustedes pueden contextualizar perfectamente todo el marco teórico que también se le brindaba. Y este tercero, que bueno, voy a dejar a las supervisoras María del Carmen Gallo y Mariela Moretti para que lo presenten, y vamos a ver un pequeño videito donde también está lo fundamental del contenido de este documento. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, espero que se escuche bien. No vamos a traer la palabra revelada, pero sí vamos a compartir este excelente trabajo realizado por el grupo consultor. Mucho del material compilado en este documento de orientaciones para el cuidado de las trayectorias estudiantiles en clave de afectividad es un documento que en gran parte, por sus variantes, ya lo hemos trabajado en oportunidades anteriores, pero es muy importante recordarlo, ya que si bien la cultura del cuidado debe impregnar nuestra cotidianidad en el contexto actual tan difícil para todos, para alumnos, para docentes, para directores y para toda la estructura del sistema educativo, ve impactado en momentos de manera brutal los efectos de la pandemia, razón por la cual trabajar en el marco de la afectividad habilita un proceso de humanización, diríamos, indispensable para proseguir nuestra tarea. Considerar a la escuela como el espacio de lo posible, que así es como lo menciona el documento, para sostener, para intervenir, para promover y para cuidar las trayectorias. Y yo me permito agregar una variante. Estamos creando, además de todo esto, un nuevo significado de la escuela porque estamos creando nuevas relaciones en esa escuela. Esas relaciones que fueron alteradas espacialmente, que si bien se daban de esa manera antes, ese espacio era el que mediaba, ahora estamos creando nuevas relaciones desde la distancia, de diverso tipo. Una distancia que al mismo tiempo fragiliza, pero que también en cierto momento fortifica, porque nos llena de contextualidad, de una contextualidad distinta quizás, porque ahora cuando les damos bolsones, a veces a nuestros alumnos, nos llenamos de esa contextualidad de una manera más cercana, además de, por supuesto, la digital. Quiero decir, esa contextualidad que antes también teníamos, pero que ahora es un insumo que permite el encuentro. El documento plantea objetivos como favorecer la habilitación de los espacios institucionales, de diálogo, de reflexión, para permitir sobre todo acuerdos que generen esas propuestas pedagógicas de las que siempre hablamos para trabajar especialmente con las trayectorias fragilizadas. Esos proyectos pedagógicos que deben permitir líneas de acción
para que esto se lleve a cabo. Debemos recordar que estamos moviéndonos en modalidades combinadas de presencialidad, de distancia, de bimodalidad en realidad. Y a pesar de eso, en todas esas instancias debemos sostener la continuidad pedagógica, porque de eso depende justamente el garantizar el derecho a la educación. Para que esto se lleve a cabo, debemos revisar nuestras prácticas, para que se puedan elaborar esos proyectos de los que recién hablábamos, esas propuestas de enseñanza con sentido, favoreciendo la construcción de aprendizajes situados, como recién mencionaban, significativos y transformadores. El documento hace hincapié en 3 momentos que yo me permito sintetizar que son trascendentes. El primero, acompañar. Dice el documento, acompañar donde escuchar a otros se vuelva potente. Esto es trascendente, les decía recién. ¿Por qué potente? Porque la realidad nos llena de esa posibilidad de que escuchar al otro de manera empática realmente sea llevado a cabo. Yo decía en algunas de las reuniones que compartimos con los equipos directivos que a veces la palabra empatía se vacía. Y creo que tenemos la obligación de llenarla de nuevo de sentido. Luego de esto, luego de ese baño de contexto, nos cabe tejer esos acuerdos que decíamos, los interinstitucionales y los extrainstitucionales, consensuados, flexibles, provisorios, con todas esas variantes que los distintos escenarios nos van a demandar. Y como tercer punto, evaluar. Evaluar desde una mirada integral y formativa, ¿no? Teniendo en cuenta la singularidad de los procesos y de las propuestas pedagógicas llevadas a cabo en las escuelas y de las mediaciones que los docentes elaboraron para llevar a cabo esto. Comprender que nos desafía el acompañar especialmente a trayectorias en riesgo, que se encuentran en una gran situación de vulnerabilidad, y también a aquellos que están en proyecto de inclusión. Una de las partes del documento señala la importancia de dar todo el tiempo necesario y todas las posibilidades necesarias para que la revinculación y para que las personas que atraviesan estas trayectorias obtengan la posibilidad de finalizarlas de manera satisfactoria. ¿Qué quiere decir esto? Que los dispositivos que creemos, estas propuestas pedagógicas, deben dar la posibilidad de que en los tiempos necesarios, que son de acuerdo a esos contextos de los que hablábamos antes, deben poder llegar al final de esas trayectorias de la manera adecuada y satisfactoria. En una parte el documento hace mención a una definición de la UNESCO de calidad en la educación. Dice así, dice: la calidad es cuando se logra la democratización en el acceso y la apropiación del conocimiento por parte de todas las personas, especialmente aquellas que están en riesgo de ser marginadas. Creo que esto nos da un piso, ¿no? El techo lo tenemos que poner con el trabajo nosotros. Las escuelas del nivel asumen de esta manera corresponsablemente el diseño y el sostenimiento de los dispositivos de inclusión, propiciando esas condiciones de equidad de las que hablábamos. Para esto, acá estamos nosotros, los docentes, las escuelas, los directivos, el sistema, creando condiciones de andamiaje. Este creo que es otro de los conceptos a trabajar. Tenemos que andamiar, que crear esas estructuras que den centralidad a los contenidos, pero que no los recorten, que se priorice lo más importante y que al contrario, que con nuevas formas podamos reformularlos de otros modos para que tengan acceso a ellos. El documento también continúa con líneas de acción, que ya también muchas de las escuelas las están trabajando. Son 5 esas líneas de acción,
La primera está vinculada con el seguimiento, sobre todo de las trayectorias más fragilizadas. Ahí se nos propone hacer un mapeo de esas trayectorias, que seguramente las escuelas ya estuvieron trabajando, y en especial acompañar a aquellos estudiantes que están en situación de vulnerabilidad. Y ahí entra también el supervisor y el equipo socioeducativo para el acompañamiento de esas trayectorias. Acompañar también en pequeños grupos, ¿no es cierto? Esta posibilidad dentro de la educación en la distancia, que es tener más cercanía con aquellas trayectorias que la única manera de sostener el vínculo pedagógico será a través de la presencia, en pequeños grupos, cuidada, pero que es muy importante. Otra de las líneas de acción es vinculada a la comunicación, y ahí vemos cómo la comunicación fluida tanto como con los estudiantes como con sus familias, entre tanto la escuela a nivel institucional como también los docentes, esa comunicación a través de distintos medios, incluso valorando la comunicación a través de WhatsApp, por supuesto, estableciendo momentos de encuentro, es muy importante. Otra línea de acción está vinculada a la enseñanza, a los aprendizajes, a los recursos, y también se nos vuelve a recordar no solo estas tutorías, este encuentro con pequeños grupos que necesitan porque no tienen a lo mejor otra forma de vincularse en forma virtual con la escuela, también se nos recuerda el uso de los cuadernos, del material también elaborado por los docentes, y me parece importante destacar la flexibilidad en cuanto a fechas, a modalidades de entrega, para que todos puedan realmente estar trabajando cada uno a la medida de sus posibilidades. Otra línea de acción está vinculada al trabajo pedagógico institucional, y ahí un poco retomo lo que decía María del Carmen, los acuerdos intrainstitucionales en cuanto a la comunicación con las familias, con los estudiantes. Estuvimos trabajando estos últimos días con la evaluación formativa también, acuerdos, y también estos seguimientos a las trayectorias más fragilizadas. Y también podemos decir comunidades de aprendizaje, entre directivos y encuentros con los supervisores. Y la última línea de acción tiene que ver con el seguimiento de las trayectorias, con andamiajes específicos, como también mencionaba María del Carmen al finalizar su exposición. Es decir, no solo acuerdos interinstitucionales, sino también interinstitucionales entre las escuelas de nivel y la escuela de modalidad especial, para acompañar con actividades facilitadoras a estas trayectorias que también están en proyecto de integración. Por supuesto que el documento continúa con unas preguntas orientadoras de la acción, que bueno, los invitamos a todos, directivos y docentes también, ir reflexionando sobre las propias prácticas a partir de esos interrogantes. Bueno, muchas gracias. Vamos a quedar en lo siguiente. Les vamos a estar mandando el videíto de presentación también, porque creo que las supervisoras se han explayado bien sobre cuáles son los puntos fundamentales del documento, cuál es su estructura, así que vamos a continuar porque me parece que es interesante también empezar a escucharlos a ustedes. Son 78 escuelas de pequeñas localidades y tomo un poco lo que decía también Ricardo, con contextos muy particulares. Justamente la idea de hacer una reunión citando, digamos, escuelas con determinados contextos en particular, nació de los mismos supervisores. Hemos estado trabajando fuertemente, supervisores de norte, de sur. Saben ustedes que venimos de un trabajo integrado porque la educación santafesina es una, el servicio provincial es uno, y bueno, nos gusta mucho que puedan encontrarse también localidades pequeñas de toda la provincia, como veíamos en el mapa al inicio, de todo nuestro territorio. Y escucharlos, bueno, tuvimos que tomar en este caso una decisión, que fue, bueno, escuchar algunos proyectos que los supervisores han estado también trabajando en territorio con ustedes y que los conocen, porque nos parece que ya, digamos, muchas de sus escuelas sin duda están trabajando en la misma línea en que este documento
que recién las chicas explicaban, propone. Ustedes siguen las trayectorias de los alumnos, yo diría que sin perder pisada, saben dónde están, la trazabilidad está siempre. Ustedes saben si el chico por qué no vino, llaman por teléfono, están con la familia, yo creo que como nunca están junto a ellos. Entonces, también hay algo para algunos proyectitos para rescatar, para escucharlos, y ya después sí lo vamos a escuchar a Gregorio. Así que vamos a dejar a Laura y a Laura Peláez Ruiz, supervisora del sur, y a Jorge Truco, supervisor de zona norte, que nos van a presentar a 7 escuelas, perdón, que nos van a contar algo de sus proyectos respecto a evaluación, una evaluación formativa, donde nos van a explicar también algo de la articulación con escuelas oficiales de otro nivel. Tenemos un salpicadito de situaciones que nos parecen interesantes poder compartir con ustedes. Bueno, gracias, Sandra. Sí, efectivamente a Jorge y a mí nos ha tocado el honor de presentar algunas escuelas. En primer lugar, quiero invitarlos a que las preguntas que vayan surgiendo puedan escribirlas en el chat, que otros compañeros supervisores van a estar viendo qué preguntas hacen, como para después poder compartir algunas. Sabemos muy bien que todos tienen proyectos interesantes, así que esto es solamente una muestra de algunos de los proyectos que tenemos en el SPED. Jorge, ¿querés decir alguna cosa? No, simplemente una cuestión técnica, lo vamos a ir anunciando. Oriana va a ir proyectando el PowerPoint de cada escuela y a partir de ahí cuentan con 3 minutos para hacer la exposición, no más de 3 minutos, dado que debemos respetar, digamos, los tiempos, y después sí se habilita todo el tema de discusiones al final. Pero básicamente son 3 minutos, por eso le adelantamos a cada director que tratara de sintetizar en 3 minutos su ponencia. No sé, Laura, si querés que digamos el orden de las escuelas como para que calmar las ansiedades. Mencionarlo si querés, sí, cómo no. Primero va a estar la 8155, después 3002, 8170, 8115, 8120, 8214 y la última es de Verabebú. 8082. 8082. Bien, queda claro entonces que Jorge Truco y yo vamos a ser los malos de la película. Cronómetro en mano, los vamos a ir cortando, no lo tomen a mal, pero es necesario para que los tiempos sean posibles. Bueno, vamos a presentar entonces en primer lugar a la Escuela 8155 San José Obrero de la localidad de Roldán, en el sur de la provincia de Santa Fe, a su director Raúl Coronel. Ellos van a compartir una experiencia de cómo acompañar las trayectorias en educación a distancia, sin insistir en viejos formatos que ya sabemos que van a fracasar. Vemos su presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Raúl Coronel, director reemplazante de San José Obrero de Roldán. Y quería compartirles nuestra experiencia, ¿sí? Lo voy a leer para estar dentro de los 3 minutos. Las características sobresalientes en la inmensa mayoría de nuestros alumnos son carecer de un modelo que estimule y favorezca el necesario esfuerzo que requiere todo aprendizaje. Contar como único elemento tecnológico de comunicación y acceso a Internet un celular, a veces compartido en el grupo familiar. Basar nuestro seguimiento pedagógico dependiendo de las aplicaciones habituales de Google Meet, Zoom o Classroom sería insistir en un fracaso. Durante el tiempo de la educación a la distancia, con el auxilio de un buzón, docentes y alumnos intercambian actividades y correcciones. La aplicación de grupo de WhatsApp refuerza esta metodología. La presencialidad alcanzó para visibilizar que son los docentes quienes deben tomar la iniciativa con los alumnos por la promoción acompañada. Acercar trabajos, generar espacio de consulta
y corregir las devoluciones parecían un buen plan. El buen plan no prosperó, debido a la pasiva actitud tomada por los alumnos, producto de muchos factores que tenemos que analizar. Comprendimos que el seguimiento requiere más presencia, en el sentido más pedagógico. Los preceptores son los indicados para realizar esta tarea, sobre todo en los casos en que el docente dispone de poca carga horaria. La labor es acompañar, insistir, ayudar, alentar y abogar por conocer más facetas del alumno. Es destacable el compromiso de todos los docentes, en especial de aquellos que acuerdan un horario, acercan personalmente los trabajos y correcciones para aprovechar la oportunidad de evacuar las dudas de los alumnos convocados y manifestarle cercanía. Es fundamental para mantener este modelo la inmensa labor de los agentes con cargos que mantienen la escuela abierta. Ellos asumen la circulación de insumos e información entre docentes y alumnos, una población estudiantil muy particular que requiere estrategias contextualizadas y flexibles, porque queremos sostener a todos hasta el final. Muchas gracias. Director, le quedaron 30 segundos, maravillosa su exposición. Muchas gracias. Puedo agregar algo, entonces, si quieren. Quería agregar en un minuto. Bueno, que esta pandemia, lamentablemente, sí, sacó a relucir también la desigualdad que tenemos en el pueblo, en la provincia, en el país, con respecto a las clases sociales, ¿no? Por el tema de la comunicación, de la conectividad de los chicos. Eso también lo quería resaltar. Bueno, vamos a presentar entonces ahora a la Escuela 3002 de la localidad de Zenón Pereira. Va a estar hablando la directora Silvina Robata. Lo que ellos van a compartir con nosotros son algunas líneas de acción para el acompañamiento de las trayectorias de estudiantes que han sido discontinuas o fragilizadas. Entonces, Silvina, adelante con tu exposición, tenés 3 minutos y un poquito más y después nos vamos. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Silvina Robata, la directora del ESOPI 3002, Fray Justo Santa María de Oro, de la localidad de Zenón Pereira. Una localidad pequeña de 2.000 habitantes, por lo tanto, comparte las características de muchos de ustedes en cuanto a la heterogeneidad de los alumnos que recibimos. Entonces, en función de esta población, de esta matrícula tan heterogénea, estas líneas de acción en realidad tienen una historia previa ya en la escuela y en ocasión del ciclo lectivo 2020 se vieron reformuladas, pero digamos como que teníamos ciertas experiencias previas. El equipo que trabaja en esto, obviamente que concentro en la escuela, equipo docente, bueno, la dirección, preceptores, la psicóloga a cargo del gabinete psicopedagógico con que cuenta la escuela, facilitadora de la convivencia, este equipo conectado a su vez con el equipo interdisciplinario de la Escuela Especial María Montessori, con la que articulamos, las familias, el equipo de atención de derechos de niñez y adolescentes de la comuna local, y bajo siempre la vista, la mirada de la supervisora, y en ella podemos decir toda la normativa, ¿no es cierto?, que rige estas líneas de acción. Básicamente, nosotros hablamos de 4 líneas de acción. Una que, si se puede mostrar la siguiente plaquita del Power, sería interesante, así los demás directores visualizan de lo que estoy hablando. Decía que hay una línea de acción que es la comunicación permanente con las familias, que, digamos, atraviesa todas las demás.
Después hay otra línea de acción que nosotros llamamos de alumnos referentes. El año pasado denominamos Tendiendo Redes. En este caso, está llevado a cabo por un grupo de alumnos que tienen alguna capacidad con la que se pueden vincular con sus compañeros y, por ejemplo, el año pasado ayudarlos en la cuestión de manejo de tecnología. Por ejemplo, usar plataformas, comunicarse con sus profes, como que mandar buenas fotos, por ejemplo, por WhatsApp, esos detalles que entre ellos, ¿sí? Tendiendo Redes, como se llama el proyecto, lo hicieron y se ayudaron. Y otras dos líneas de acción en la que el foco sí es el equipo docente de la escuela, una para acompañar trayectorias en proceso, las del ciclo lectivo 2020 y las de aquellos alumnos que adeudan aún materias previas, ¿sí? Que quedaron de ciclos lectivos anteriores. Y en esta línea de acción, por un lado, la facilitadora de la convivencia, haciendo foco en los alumnos del ciclo básico, y la psicóloga a cargo del gabinete psicopedagógico para los alumnos del ciclo orientado. La función primera de ellas Silvina, medio minuto, por favor. Ok. La función primera de ellas, decías, es convocar a los chicos y ayudar a que los chicos piensen y proyecten su propio progreso en el acompañamiento. Digamos, le ayudan a organizar ese proceso de acompañamiento. Entonces, son estas dos personas las que se comunican con los docentes y luego hacen el seguimiento de qué manera los alumnos cumplen con lo que se comprometieron. Insisto que el foco es que los alumnos y sus familias se hagan también corresponsables de su propio proceso de aprendizaje. Nos hacemos cargo de nuestra responsabilidad, pero también nos parece muy importante la responsabilidad que toman los alumnos del seguimiento de su propio proceso. Y la última línea de acción es lo que tiene que ver con la escuela especial, que está dentro de la normativa, ¿no es cierto?, que la articulación con ese nivel exige, actas, acuerdos y demás. Perdón, Oriana, si querés pasar la 2 mientras cerramos la diapositiva 2, porque da una idea de cómo están vinculando los... Exactamente. Y con esto cerramos. Sí, por eso decía, hubo un pequeño inconveniente técnico, estaba yo presentándolo en pantalla completa y ustedes no lo veían, yo sí estaba pasando, pero ustedes no lo veían así. Pido disculpas por eso. No, está bien, está bien. Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, Silvina. No, gracias por la presentación. Bueno, vamos a escuchar ahora a la directora de la Escuela 8170, Juan 23, de la localidad de Oliveros, a Viviana Camuglia. Ellos nos van a contar cómo articular la propia propuesta educativa institucional con las sugerencias de los documentos, el retorno a la presencialidad en clave de afectividad. Escuchamos a Viviana. Buenas tardes a todos. En nuestra institución única en la localidad ya viene con un ejercicio de varios años de realizar actividades extraescolares donde el eje vertebrador eran los valores. Así que recibimos con alegría la propuesta ministerial del trabajo institucional, la dimensión afectiva, porque pudimos enmarcar esas actividades dentro de este proyecto. Yo ahora les voy a compartir la que realizamos en estos días con primer año, con los cuales hasta el día 21 de mayo, por pertenecer al departamento Iriondo, vinimos asistiendo con la modalidad de burbuja. Este proyecto lo denominamos Construimos Juntos porque en la presencialidad pudimos percibir que era necesario trabajar con los alumnos el sentido de identidad y de pertenencia a un grupo mayor que es primer año, más allá de su pertenencia a una determinada burbuja.
y fue tomando otro color a medida que lo íbamos armando con el equipo de preceptores, la facilitadora de la convivencia y una docente que colaboró, y concluimos en esto de invitarlos a parar, a mirar, a hacer un recorrido, como lo muestra la viñeta que estuvimos utilizando como disparador con los alumnos, de cuáles fueron sus sensaciones y emociones desde los días de noviembre y diciembre que ellos se inscribieron para cursar primer año, la división en que primero les tocaba, luego la división en burbuja, cómo impactó todo eso en ellos, y terminó siendo este trabajo una autoevaluación, podríamos decir, una evaluación conjunta entre los alumnos y los que participamos de esta actividad sobre cómo fueron transitando este tiempo. Para habilitar la palabra a todos, se les sugirió en mensajes previos, donde los íbamos animando para que el viernes 11 se conectaran a un encuentro por Meet, que cada uno tuviera su pelota, cualquiera o elaborado por ellos, e ir habilitando la palabra del compañero, por lo cual todos pudieron exponer qué les había sucedido en este recorrido. El resultado fue altamente positivo, donde todos concluyeron en el deseo, necesidad de volver a la escuela para el encuentro con el otro que es su compañero, el docente, más integrante de la comunidad escolar, y también la posibilidad de que estos encuentros continúen a través de la virtualidad, ya que ellos se sintieron muy contenidos por el equipo que estuvo trabajando con ellos. Así que esa fue nuestra experiencia, donde propiciamos el encuentro, el diálogo con todos ellos, para ver cómo es su acogida en este tiempo en la escuela secundaria y proyectar las próximas actividades a partir del receso escolar de invierno. No sé si fui clara. Clarísima. Si me quedó un minutito... Es complicado. Si me quedó un minutito, quería aclarar que esto te tiene quedan que ver 7 porque segundos, pero te damos el minuto. Bueno, que consideramos que es indispensable la contención emocional de los alumnos para poder acompañarlos mejor en sus trayectorias escolares. Muchas gracias a todos. Bueno. Vamos a invitar entonces ahora a la directora de la Escuela 8115 San Antonio de Gobernador Crespo. Ellos van a hablar sobre la articulación de la unidad pedagógica 2020-2021. Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariela Nefle, soy la vicedirectora titular y el año pasado me desempeñé en la pandemia como personal único en la dirección, y voy a ser breve, son 3 minutos, así que voy a ser muy rápida. Nosotros tuvimos como un punto de inicio el año pasado, como línea de acción, mantener y sostener una comunicación permanente con las familias. Esto lo logramos al inicio de la pandemia del año pasado a través de una base de datos que hicimos con las familias, y que acordamos que la comunicación iba a ser permanente a través del mail o del WhatsApp. Eso nos permitió tener una comunicación muy fluida durante el año, y se han enviado los informes descriptivos como se nos han solicitado e informado en el 2020, y en diciembre, al finalizar, nos comunicamos especialmente con aquellos papás y los alumnos a los cuales, o con los cuales íbamos a seguir con la promoción acompañada en este 2021. Por lo tanto, también en diciembre planificamos con los docentes cómo íbamos a iniciar el 2021, y en febrero los docentes comenzaron a articular y también a retomar la planificación de actividades del año anterior, a fin de que en marzo ya podíamos comenzar a trabajar, especialmente con los saberes prioritarios que nosotros entendíamos que teníamos que volver a trabajar. En marzo, al inicio, la primera semana no, la segunda semana, las tutoras, que cuando digo tutoras son las profesoras que están a cargo de las ruedas de convivencia, y también los docentes que tienen horas institucionales, las cuales se destinan a matemáticas, lengua y física, fisicoquímica, biología, porque son 3 docentes que están a cargo de esos espacios,
comenzamos a trabajar con los alumnos y nos pareció que el tiempo era muy escaso porque teníamos 3 horas y media de presencialidad nada más, e implementamos las estrategias del año anterior, Mail, Classroom, Meet, para poder tener más posibilidades de estar en contacto con el alumno. A partir de ahí, todas las semanas, en el mes de abril, teníamos los seguimientos que eran coordinados por los directivos y los profesores y demás, y también los padres fueron informados de este seguimiento. En mayo justo coincidió el 21, último día de presencialidad en nuestra escuela, entregamos los informes de este ciclo unificado 2020-21, teniendo en cuenta 3 puntos: participación en clases, responsabilidad y rendimiento escolar y estudio diario y demás. Y a partir de ahí, desde el 26, desde la virtualidad, seguimos haciendo el seguimiento de estos alumnos, especialmente a través de las plataformas que ya mencioné. En este mes de junio queremos finalizar, antes del receso escolar, entregando un informe detallado a los alumnos y a los padres de los casos que teníamos promoción asistida. Entonces, es como para que todos tengamos la tranquilidad de ver cómo podemos seguir en la segunda etapa del año. Creo que estuve con el tiempo. Mariela, sonó la alarma y dijiste la última palabra. Bueno. Espectacular, directora. Soy profesora de inglés, entonces el timing es muy importante. Mira. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, seguimos entonces escuchando a otra escuela. En esta oportunidad, la escuela 8120, Nuestra Señora de las Mercedes, de la localidad de Montes de Oca, a su directora Viviana Serra, que nos van a contar cómo pensaron en el acompañamiento de las trayectorias fragilizadas de los estudiantes que ingresaron a primer año en el 2021. Buenas tardes. Bueno, primero estoy ingresando con otro nombre por problemas de conectividad. Mi nombre es Viviana Serra. Agradecer esta posibilidad y valoración porque realmente la tarea que desempeñamos en las escuelas únicas en las localidades es muy compleja, dada la particularidad y la heterogeneidad marcada que recibimos. Nosotros en los comienzos de años siempre realizamos una articulación con la escuela oficial primaria 264 y bueno, en ese momento nos ayornamos de esta cuestión de que íbamos a recibir 50 alumnos ingresantes a primer año con una particularidad muy diversa, desde problemas de salud, 2 con epilepsia, 1 con síndrome de Down, otro con mutismo selectivo, que también íbamos a recibir 2 que no estaban alfabetizados y 10 mínimamente alfabetizados, en un espacio físico como tenemos en la escuela muy reducido, que realmente no podía albergar 50 alumnos. Entonces teníamos 2 opciones, o mirar de quién era la responsabilidad y cómo recibíamos esta realidad, o asumir con compromiso y con amor esto que se nos venía y ver estratégicamente de qué manera podíamos resolverlo. Por eso nos comunicamos con el Athletic Club Montes de Oca, es un club que está cruzando la calle de la escuela, y pedimos las instalaciones para poder trabajar con este grupo numeroso, para poder, obviamente, respetar los cuidados pertinentes en esta pandemia y poder sostener una presencialidad, no solamente por la cuestión de aprendizaje, sino también por la cuestión de afectividad y de contención que estos chicos con esta particularidad requerían, incluso con problemas socioculturales y económicos. Así es que comenzamos esta trayectoria con el acompañamiento de los tutores, con el acompañamiento de todos, con todas las estrategias aprendidas el año anterior, Classroom, Meet, pero también acompañando con la entrega de materiales en soporte papel, también pensando a futuro dónde ubicar a estos alumnos en un regreso a la presencialidad. Iniciamos solicitudes de reformas edilicias, hemos trabajado en conjunto con la comuna local para pedir un apoyo económico para estos chicos que a veces llegaban a la escuela sin desayunar. Así que realmente
hablando de trayectorias fragilizadas y de ese documento de presentación que ustedes realizaron, iba escuchando eso y iba escuchando nuestra realidad. Contentos de este camino recorrido, de este esfuerzo, de este amor entregado, de esta solidaridad, y pensar también que, bueno, que los verdaderos marineros no nos hacemos en aguas calmas, sino en aguas turbulentas, que es lo que todos estamos atravesando en esta pandemia. No sé cómo voy con los tiempos. Justo terminaste, está bien. No me controlé, estoy acostumbrada. Bien, bien, gracias. Bueno, ahora vamos a invitar a la profesora Rosana Sotini, que es la directora de la Escuela Eliseo Videla, de la localidad de Videla, 8214, y ellos van a hablar sobre las distintas formas de escolarización con los nuevos desafíos que significó acompañar las trayectorias estudiantiles. Rosana, ¿estás por ahí? A ver. Ahí está. Tiene el micrófono silenciado. Directora, está muteada. Roxana está muteada. Tiene que habilitar el micrófono ella sola, porque yo no se lo puedo habilitar. Roxana, por favor, habilita tu micrófono. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, les decía que me llamo Rosana, soy la directora de la Escuela 8214 de la localidad de Videla. Es una escuela privada en el único en la localidad, que actualmente tiene una matrícula de 172 alumnos que provienen de la escuela primaria de nuestro pueblo y de otras localidades como Naré, Angeloni y de zonas rurales. Con el inicio de la pandemia en el 2020 nosotros tuvimos que pensar en una escuela en un formato virtual y esto fue para todos nosotros un gran desafío debido a la desigualdad y al acceso de la conectividad de nuestros alumnos. En un primer momento nosotros habíamos decidido trabajar con una plataforma, pero a partir de allí tuvimos que ir poniendo en práctica diferentes alternativas por los problemas de conectividad. Tuvimos que ir armando tutoriales caseros, imprimiendo trabajos para estudiantes de las zonas rurales, armando grupos de WhatsApp para los alumnos sin conectividad, personal de administrativo de comunas vecinas y policías de otras localidades nos fueron ayudando para que la tarea fuera llegando a la casa de cada alumno. Entonces, esta pandemia trajo consigo la flexibilización de la estructura de la organización escolar. Nosotros tuvimos que reorganizar contenidos, seleccionar contenidos prioritarios y a partir de allí trabajar diferentes saberes. Luego del receso escolar de invierno del 2020, los docentes nos reunimos y empezamos a planificar la mayor cantidad posible de áreas en relación a un proyecto integrador que se implementó al finalizar el año en el último trimestre. Luego comenzamos el 2021 con la modalidad presencial asistiendo a las burbujas de quinto y a la vez acompañando las trayectorias fragilizadas del resto del alumnado, solicitando trabajos en proceso, acompañando estas trayectorias a través de mensajes de WhatsApp, haciendo devoluciones y retroalimentación. Comenzamos a trabajar con la modalidad combinada, en donde contamos con un esquema de asistencia presencial alternada. Y aquí comenzó otro gran desafío, acompañar las trayectorias escolares de los alumnos con promoción y acompañar las trayectorias escolares de los alumnos con promoción acompañada. Entonces implementamos diversas líneas de acción. Primero identificamos los alumnos con promoción acompañada, convocamos sus padres. Cuando los padres no asistían a la escuela, a las convocatorias, realizamos visitas domiciliarias, tomamos contacto con profesionales de apoyo de los alumnos que tenemos en proyecto de integración, realizar los ajustes necesarios y comenzamos a trabajar con supervisión y con el equipo socioeducativo para el acompañamiento de una trayectoria escolar compleja. Dentro del aula, desde cada materia, comenzamos a recuperar trabajos realizados, retomamos temas, explicaciones, aclaraciones, y cuando comenzó la suspensión del dictado de clases presenciales, implementamos Classroom, y para los alumnos sin conectividad, retomamos las estrategias del ciclo lectivo 2020. A partir de la semana pasada, nosotros comenzamos a trabajar con tutorías
individuales o en pequeños grupos en formato presencial con aquellos estudiantes que no tienen conectividad. Implementamos además en el frente de la escuela unas cajitas, que yo las llamo las cajitas solidarias, en donde los estudiantes depositan las tareas y nosotros poder realizar un seguimiento y devolución de los trabajos de los alumnos. En relación a los informes cualitativos, el año pasado se realizaron por espacio curricular, si bien este año tienen un formato similar, pero para primer año y para quinto estamos adjuntando una narrativa colegiada. Frente a toda esta situación nosotros tenemos una certeza medio minuto, Roxana, perdón, gracias, medio minuto más. Que estamos seguros de que los aciertos y los errores de hoy van a servir de aprendizaje para repensar la escuela del mañana desde propuestas pedagógicas diversas y tal vez mucho más significativa para la vida de nuestros alumnos. Muchas gracias. Gracias, Rosana. De nada, de nada. Bueno, y finalmente vamos a escuchar la experiencia de la Escuela 8082, Comercial Vera Bebú, de la misma localidad de ese nombre. Está la directora Fabiana Chiquetti, quien nos va a contar una experiencia de articulación entre su escuela y la Escuela Primaria de Gestión Oficial. Escuchamos, Fabiana. Bueno, buenas tardes. Gracias por el espacio que nos permite compartir esta experiencia. Sí, nosotros tenemos un camino recorrido entre ambos niveles, la Escuela 6029 José Pedroni, único establecimiento educativo de nivel primario, gestión oficial, y nuestra escuela única oferta educativa a nivel secundario de gestión privada. Como dije, es un camino recorrido en cuanto a la articulación, que si bien el año 2020 puso en evidencia esa necesidad de la unidad pedagógica 2020-2021, nosotros ya lo veníamos trabajando, articulando. ¿Qué articulamos entre ambos niveles? Articulamos fundamentalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje y en función de ese proceso la trayectoria de los alumnos, articulamos competencias, proyectos interinstitucionales, y también la evaluación de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, en un sentido espiralado, que es lo que aparece ahí, que da la idea de continuidad, justamente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de reuniones entre los equipos directivos y docentes de todas las áreas, de ambos niveles. En el 2020 lo seguimos haciendo en forma virtual, además agregando, dado el contexto que estábamos atravesando, la dimensión afectiva, la vinculación, lo emocional. En esos encuentros compartimos experiencias, estrategias de aprendizaje, de enseñanza, desafíos, logros, y también, a partir de allí, un informe donde los docentes de la escuela primaria hacen una narrativa sobre la trayectoria de cada uno de nuestros alumnos y nos los entregan a nuestra institución. ¿Qué surge de toda esta articulación? Bueno, básicamente el trabajo de planificación de la etapa de diagnóstico para el primer año del ciclo básico, del nivel secundario, y a partir de allí de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje como continuidad y como mejora del mismo. Esas competencias que articulamos tienen que ver básicamente con las competencias intelectuales, con las competencias prácticas y sociales. Y también invitamos a los alumnos de séptimo grado inscriptos en nuestra institución a que vengan a trabajar previo al inicio del ciclo lectivo sobre esas competencias con las facilitadoras de la convivencia. También, como consecuencia de esa articulación, surgen proyectos interinstitucionales, donde articulamos saberes, competencias, problemáticas y acontecimientos también. Algunos en años anteriores, donde la presencialidad además lo habilitaba, fueron muy interesantes en cuanto a la producción y el enriquecimiento por el encuentro que se hizo entre alumnos de séptimo y de primer año, compartiendo los espacios y los tiempos en ambas instituciones. Durante un trimestre, por ejemplo, se trabajó en forma conjunta todos los viernes con docentes y alumnos en grupos heterogéneos. Y también compartiendo otros proyectos que por razones de tiempo no voy a mencionar, pero sí que también nos permitió el 2020
a pesar de este contexto complejo del que estuvimos hablando, y que fue un proyecto sobre alimentación saludable, iniciado en el 7º grado, por los alumnos de 7º grado, y que dada la satisfacción que sintieron los alumnos y docentes por ese proyecto, tiene continuidad en nuestra institución con los alumnos inscriptos en primer año. Te quedan 30 segundos, Fabiana. Bien. Y finalmente también, como dije antes, compartimos un instrumento en cuanto a la evaluación formativa, el instrumento con el que nosotros informamos a la familia para orientar sobre el proceso de evaluación de los alumnos, fue el mismo que también utilizó la escuela primaria para informar sobre los logros, o bien lo que estaba en proceso por los alumnos en esa institución. Bueno, termino con lo que pongo ahí en la placa, que justamente evaluar es eso, es aprender, es alimentar, es comprender, es reflexionar y es articular, continuar, mejorar. ¿Para qué? Nuevamente para eso, para articular, para retroalimentar, para comprender, para reflexionar, para continuar y mejorar. Esa es la idea de la articulación. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiana. Bueno, continuamos. Qué bueno escucharlos. Esto lo que no nos permite la virtualidad, pero bueno, les mandamos un aplauso virtual a todos y muchas gracias por su participación, realmente. Es muy lindo escucharlos, escuchar proyectos que se pensaron desde una necesidad y que se han puesto en marcha y que están dando sus resultados y que se pueden revisar y mejorar. Realmente les agradecemos mucho. Y bueno, para continuar, sí, Claudia. Solo algo quería agregar, bueno, esta posibilidad que nos dan estas presentaciones que hacen las escuelas de verificar que efectivamente esto que se enuncia es posible de ser llevado a la práctica, ¿no? Porque si bien en una primera parte compartimos un documento que queda en el orden de una enunciación, pero vemos que es posible que esto tome cuerpo e impregne el acontecer diario de las escuelas, ¿no? Me pareció muy interesante también, antes de darle la palabra a Gregorio, digo, qué alentador esto de poder pensar a la evaluación en términos de evaluar es aprender, es retroalimentar, es reflexionar, es compartir, ¿no? Porque esto nos aleja del paradigma de evaluar es calificar. Sabemos que también, de alguna manera, está anudado, ¿no? Pero qué bueno y alentador me resultó, bueno, que justamente este último trabajo trajera esta nota. Después quiero hacer otras reflexiones, pero le damos la palabra a Gregorio. Bueno, gracias Claudia, gracias compañeros, compañeras, compañeros y compañeras que expusieron, que nos iluminaron, la verdad, con sus experiencias, con lo que han transitado en este momento tan difícil. Yo, mientras ustedes iban charlando, iba anotando algunas cosas y anoté la vieja técnica de las ideas fuertes, me sonó mucho. Quiero hacer hincapié en algunos conceptos. Raúl de Roldán nos decía la cuestión de, yo anoté desidia, él no usó esa palabra. Pero esta cuestión de ese desgano, de esa cuestión, de ese sentimiento de angustia tan feo que vivieron nuestros alumnos allá en 2020, digamos, ¿no? Donde ahí sí podríamos decir que la pandemia fue una gran irrupción. Me quedo mucho también con lo que dijo Viviana de la Escuela Juan Betretrea de acá de Olivero con respecto a un concepto que es la afectividad. Sobre eso quiero volver porque me parece que ahí está la clave de todos nuestros problemas. Después me gustó mucho, apareció mucho la palabra articulación, el concepto de articulación. Algunos lo hicieron desde de articulación entre el nivel primario y el secundario, otros hablaron de la articulación de la unidad pedagógica. Pero me gustó mucho tanto lo que dijeron Mariela, como de Gobernador Crespo, como Fabiana de Veragú, esta lógica del proyecto para romper el saber institucionalizado, digamos, ¿no? Que es un mal de la secundaria, del nivel secundario. Es un mal que yo les diría que no lo podría asegurar, pero me atrevo a decir que en primaria no es tan así. Y que en superior tampoco, que es algo más propio del secundario, donde hay muchos de esos saberes que son
completamente descontextualizados de la realidad que viven nuestros alumnos, y a lo mejor esta apuesta al trabajo por proyecto, al ABL, como usted, al ABP, como ustedes quieran llamarlo, puede apostar o es un paso adelante para llegar a dos grandes objetivos, que es esta idea de ofrecer un saber más propio o más cercano a la realidad que viven nuestros chicos y chicas, y también ofrecer un saber que rompa con esa lógica de lo fragmentado que tiene el interior de la escuela secundaria, digamos, ¿no? Donde los chicos tienen 80 minutos de geografía, 80 minutos de matemática, 80 minutos de historia, completamente desarticulado un espacio de otro, y después toca el timbre, salen a la calle, y en la calle está la calle. No está ni la geografía, ni la historia, ni la matemática. O sí están, pero están encarados, están reflejados de una forma que por ahí lo fragmentado al interior de la escuela no lo puede reflejar, digamos, ¿no? Así que eso la verdad que me gustó muchísimo. Me gustó mucho también lo que nos compartieron la compañera de Montes de Oca con respecto a este acompañamiento de lo tutorial, que tiene que ver mucho también con esto de lo afectivo, digamos, ¿no? Que lo decía la compañera de Olivero. Y me encantó, compañera, la metáfora de las aguas turbulentas. Yo el otro día también pensaba en el barco. A mí, yo soy un apasionado de la literatura de barcos, que es un género en sí mismo. Y por ahí pienso que si nosotros estamos en el barco en el medio de la tormenta, hoy, la verdad que no nos queda otra más que llegar al puerto, como sea. Tratemos de que el barco no se hunda. Y cuando lleguemos al puerto veremos qué está sano y qué está roto. Lo que está roto lo arreglaremos, y lo arreglaremos para una futura tormenta, digamos, ¿no? Así que me encantó esa metáfora. Y después rescaté mucho lo que dijo Rosana de la escuela de Videla, que hacía referencia a el acompañamiento en el formato renovado y en el currículum renovado, y esta lógica de ver los errores como una posibilidad. Esto también me pareció maravilloso para que todos podamos reflexionarlo, podemos charlarlo. ¿De qué sentido? Que en la escuela secundaria, y esto me atrevo a decir que tampoco pasa en primaria, en superior sí, pero en secundaria sobre todo, los errores se castigan. Y los que venimos de la formación del paradigma de la modernidad, el paradigma pedagógico de la modernidad, el error es una certeza. Nos muestra un camino por el cual no tenemos que ir. Pero bueno, es algo que sirve, que suma y que sirve muchísimo. Pero en la escuela secundaria se castiga muchas veces el error y nos condena a que pase al interior del nivel cuestiones que son, yo podría decirle, no quiero sonar muy violento, pero que son, yo las llamo como aberraciones pedagógicas, que es que se desaprueba, por ejemplo, lo que ya está aprobado, porque los errores nos llevan a una repitencia, y a lo mejor un chico que tiene el 70% de su recorrido aprobado tiene que hacerlo otra vez, y algo que ya lo tiene aprendido tiene que volver a hacerlo. Bueno, eso no existe en ningún ámbito del conocimiento, y en ningún nivel educativo, solo en secundaria. Esta idea del castigo del error. La otra cuestión tiene que ver con esto de ir para atrás. Nunca hemos visto en ningún pedagogo de la historia, aún dentro de los más conservadores, que los recorridos vayan para atrás. No existe eso en el conocimiento, en la formación del conocimiento. Ahora tengo que empezar de cero otra vez como si fuera un videojuego cuando perdí. Pero en secundaria, sin embargo, los recorridos van para atrás y, como dice nuestra ministra, ir para atrás de esa repitencia genera algo al interior de la escuela que existe solamente en la escuela, que es el concepto de sobriedad. La sobriedad está solamente en el interior de la escuela, y en ningún otro ámbito de la vida existe el concepto de sobriedad. La sobriedad no existe en otro lado, más que en el interior de la escuela. Entonces, ¿qué cantidad de variables, digamos, hermosas para reflexionar a la hora de que cuando lleguemos al puerto, cuando el barco por fin atraque, por fin toque un puerto, podamos nosotros poder construir una escuela renovada? Tanto Ricardo como Sandra como Claudia me pidieron que hable un poquito de esta articulación de la unidad pedagógica y cómo vamos a cerrarla. Si nosotros entendemos que la unidad pedagógica comprende los ciclos lectivos 2020 y 2021, nuestro cierre de esta unidad pedagógica debería ser en febrero 2022, que es cuando el ciclo lectivo 2021 concluye. De cualquier forma, le digo, desde el punto de vista normativo, el Consejo Federal no se ha expedido todavía, pero sí tenemos 3 grandes ejes que ustedes los han nombrado ya,
pero 3 grandes ejes que nosotros tenemos que revisar. La evaluación, el formato y el currículum. Con respecto a la evaluación, creo que no hay grandes dudas. Todo el ministerio ya se ha despedido con respecto a esto. La evaluación que utilizaremos es la evaluación formativa, que va a dar cuenta no solamente de los aprendizajes de los alumnos, sino de los aprendizajes de los docentes en este momento que estamos escribiendo el guión de la ópera adentro del teatro con todo el público adentro, observando. Tenemos que tocar también la cuestión del formato que, bueno, Rosana lo dijo recién, la cuestión del formato al interior de la escuela, cómo podemos romper esa lógica de lo fragmentado del espacio curricular, incluso hasta de la franja etaria, les diría, ¿no? Que podemos romperlo y que sus experiencias nos dicen que es posible. Hoy la situación sanitaria nos obligó a utilizar otros espacios que se utilizaban, por supuesto, pero que ahora no nos quedó otra más que hacerlo. Galerías, Zoom, laboratorios, bibliotecas, bueno. Y también tuvimos que mezclar cursos en algunos casos. Y los resultados, la verdad, que han sido muy, muy buenos. Y nos dan pie para probar nuevas experiencias. Y acá retomo lo que nos decía Rosana, ahí del Colegio de Videla, esta idea del error. Bueno, probamos con un nuevo formato, probamos con un nuevo agrupamiento, intentamos superar la franja etaria, intentamos superar la fragmentación del conocimiento elaborando proyectos de plan de búsqueda, por ejemplo. Y no nos sale como nos esperaba, no importa. Es muy bueno eso. Lo que sería muy grave sería repetir viejas prácticas aún a sabiendas que el fracaso es inevitable. Porque nosotros mirando al interior de la escuela secundaria, simplemente mirando las orgánicas, nos encontramos con que muchas escuelas tienen 4 primeros años y un quinto. Entonces la misma orgánica de la escuela nos está mostrando que en el recorrido muchos de los chicos se caen. Cuando la ley de educación nos dice que la educación secundaria es obligatoria. A la reflexión muy rápida, ¿qué podemos decir? La responsabilidad es de los chicos que estudian poco. Otra reflexión muy rápida es, los docentes no hacen prácticas pedagógicas acorde a lo que los chicos necesitan. Las dos miradas probablemente estén equivocadas. ¿No habrá algo al interior de la escuela que ya está obsoleto y que hay que cambiarlo? Y que hay que renovar dentro de ese formato que muy bien nos dice Rosana, que tenemos que probar. Entonces, bueno, podemos probar algo nuevo y puede ser que nos equivoquemos o que no tengamos los resultados esperados, pero no importa, porque esa es la única forma de construir conocimiento. Con prueba, teoría, prueba y error. E ir mejorando. Así que rescato muchísimo eso. Y la otra cuestión que hace referencia a la articulación de esta unidad pedagógica, la última, y la dejé para la última porque creo que el secreto va a estar acá. Si bien nosotros no podemos tocar uno de estos 3 ejes solo, sino que tenemos que entrar por los 3, evaluación, formato y currículum, porque a lo mejor tomar un único eje nos puede llevar a algún fracaso. Yo la palabra fracaso no es la más feliz, pero es la que se me ocurre ahora. Tenemos que ir por los 3 ejes, pero este es muy importante, el del currículum. Por eso nos parece que la revisita de la resolución 367 del Consejo Federal del año pasado es la clave para poder lograr al fin de la unidad pedagógica una articulación efectiva. Yo acá anoté 3 variables con respecto al currículum que tendrían que ser tomadas en cuenta, a mi criterio, por supuesto, esto está a la discusión, para que esa articulación de la unidad pedagógica pueda ser lo más efectiva posible, porque nosotros podemos articular, por ejemplo, tomamos el ciclo básico, matemática de primer año con matemática de segundo. Eso es lo primero que se nos ocurre. O podemos articular tecnología de segundo año con física de tercero también. Porque dentro de las competencias de ambos espacios curriculares tenemos a lo mejor objetivos y expectativas comunes. Y si apelamos a toda nuestra imaginación, hasta podemos articular química de cuarto año con formación ciudadana en quinto. También lo podemos hacer. Porque los grandes objetivos de la educación secundaria son formar ciudadanía responsable al cuidado del otro y al cuidado del medio ambiente. Por ende,
dentro de las intenciones de cada uno de esos espacios, esas articulaciones curriculares son posibles. El gran problema va a ser, para ustedes, queridos compañeros y compañeras, porque son los que están en la primer trinchera de fuego, los directivos, es lidiar con algunos docentes que por ahí van a creer que si el objetivo de la secundaria es formar ciudadanía responsable, para poder lograr esa ciudadanía responsable, el chico tiene que saber sí o sí la reforma agraria que hicieron los hititas en el siglo II a.C. Si no lo sabe, va a tener que volver el año que viene. Bueno, ¿cómo hacemos para desterrar esa idea que es muy común al interior de nuestra escuela, ¿no? Entonces yo noté estas variables, pero no para tomarla ni como mandato, ni como muchísimo menos, pero sí a lo mejor para reflexionarla, que están sacadas de la misma ley de educación. La primera de ellas dice, a la hora de articular, ¿no? Y a la hora de establecer un contenido curricular como prioritario. La presencia de ese contenido es indispensable, o sea, el chico lo tiene que saber, porque se trata de un modo de pensar y de actuar desde el punto de vista de la igualdad y de la equidad. O sea, todos nuestros chicos y chicas tienen que saber este contenido porque apunta a la equidad de la sociedad santafesina. Pensemos entonces si la reforma agraria de los hititas apunta a la equidad y a la justicia y a la igualdad. No estoy diciendo que no, porque incluso tengo un particular afecto hacia los hititas, pero lo tomo porque cuando lo escuché por primera vez me pareció chistoso. La segunda variable es, la presencia de ese contenido es indispensable porque constituye un punto de apoyo fundamental para la continuidad en el estudio en el nivel superior, sea cual sea ese estudio. Lo voy a decir otra vez porque esto es importante, porque por ahí, yo que también soy director de escuela, tenía una gran resistencia de los docentes diciendo, si no sabe esto, va a fracasar en la universidad o en el instituto superior. Lo leo otra vez. La presencia de este contenido es indispensable porque constituye un punto de apoyo fundamental para la continuidad del estudio en el nivel superior, sea cual sea ese estudio. Lo dejo ahí picando. Y el tercer variable, que a mí me pareció muy importante, es el contenido a enseñar resulta indispensable porque refiere a problemas actuales del campo de la ciencia en el mundo moderno. Esto a mí me hizo mucho ruido también, porque por ejemplo, yo he tenido varias discusiones con respecto a lo ayornado que están algunos contenidos que tratamos en la escuela secundaria con respecto a lo que nuestros chicos, o nuestra sociedad, si nos ponemos positivistas, digamos, nuestra sociedad necesita para progresar. Entonces, ¿ese contenido es actual con respecto al conocimiento científico? ¿Y realmente puede llegar a contribuir al desarrollo de la ciencia o de la tecnología para el mundo moderno? Bueno, en esos tres ejes de la articulación curricular, me parece que puede estar el secreto para que hagamos una articulación efectiva, siempre teniendo en cuenta que la educación secundaria es obligatoria, lo que implica que es para todos. Todos tienen que poder terminarla y egresar y titular. Y esa obligatoriedad no está depositada sobre el alumno, en el hecho de que el alumno lo tiene que hacer, sino que está depositada sobre la escuela como aparato del Estado en garantizarlo. Entonces, si nosotros tenemos hoy un desgranamiento que varía del 5, del 10, del 15% en cada una de nuestras escuelas, por ahí pensar qué estrategia podemos desplegar como escuela con respecto a lo que vivimos durante 2020, con respecto a lo que estamos viviendo durante 2021, pero fundamentalmente con aquellas prácticas que antes de la pandemia ya sabíamos que fracasaban, y aún así, por cuestiones normativas, continuamos insistiendo, ¿qué podemos cambiar o ayornar para que absolutamente todos nuestros chicos, todos, egresen, titulen y manejen contenidos indispensables para la justicia y la equidad, contenidos indispensables para estudiar en el nivel superior y contenidos indispensables para favorecer a la ciencia y el trabajo y la tecnología en el mundo contemporáneo? Yo creo que el secreto, más allá de lo normativo, por eso lo digo,
más allá de lo normativo, de lo que pueda llegar a expedir el Consejo Federal, de cómo vamos a hacer esa articulación de la unidad pedagógica, tiene que estar acá. Y que esta discusión al interior del colegio, al interior de la escuela, ya podemos darla, ya podemos empezar a darla. Una discusión con respecto a, bueno, cada escuela conoce sus indicadores y sus variables y sus indicadores. En mi escuela, por ejemplo, los dos grandes espacios curriculares más rendidos eran matemática y lengua extranjera. Bueno, revisemos a lo mejor al interior de esos espacios cuántos de esos contenidos que están ahí realmente se respetan, cuántos realmente son indispensables y qué podemos hacer para que garantizar el egreso y la titulación de todos nuestros chicos, en el caso de quinto año, pero la articulación y el paso efectivo al curso inmediato superior para 2022, ¿no? Con respecto a lo normativo, yo les decía, probablemente a corto plazo tendremos alguna novedad, pero esta novedad ya puedo anticipar que no va a darse, no va a poder darse, no va a poder hacerse efectiva sin una discusión muy exhaustiva y muy responsable al interior de la escuela. Al interior de la escuela, que es quien tiene que determinar cuáles son esos contenidos indispensables, siempre a sabiendas que todos los docentes no enseñamos ciencia en la escuela, hacemos transposición didáctica de la ciencia, que son dos cosas distintas. Que son dos cosas muy distintas y que por ahí no siempre lo tenemos muy claro o no siempre lo defendemos a ese principio con mucha claridad. Que nosotros no estamos preparando astronautas, estamos preparando ciudadanos responsables. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos que esos ciudadanos responsables sepan? Y que otro conocimiento puede ser un poquito más contingente y puede ser desarrollado en otro momento, ¿no? Así bueno, no me quiero alargar mucho más en este discurso porque quería escucharlos a ustedes a ver qué piensan con respecto a este tema.